No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 11. Feliz primer mes. Alastor suspiró, juntando sus manos bajo su barbilla mientras miraba fijamente a todos los presentes en ese lugar. A petición suya. Había sido hace mucho tiempo. O en realidad, desde que había ascendido a su posición de Señor Supremo a costa de todo el caos y las muertes que produjo por deleite y estatus. Sabía que sería él en primer lugar. Él era lo más importante para sí mismo. Y el asunto tenía que seguir así si quería escalar aún más alto. Sin embargo, tuvo que admitir que en el camino había conocido a otros que lograron ganarse algo de su respeto. Aunque nunca se le hubiera pasado por la cabeza etiquetarlos como amigos. Amigos. Nunca los había tenido en vida. Y mucho menos muerto. En todo caso, las personas que se habían ganado su respeto por muchas razones merecían ser llamados colegas. Así era como Sestial, Carmilla y Rosy se referían a él. Bueno, quizás su relación con este último fue un poco diferente, ya que ambos eran muy cercanos por otras causas. No en vano había recurrido a Rosy a la hora de mostrar ese lado débil que nadie había tenido oportunidad de ver antes. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Y por más que su cabeza fuera un caos de ideas, recuerdos y emociones extrañas, debía hacer un esfuerzo por expresar lo que había estado pasando en su mente cada vez que la maldita pesadilla reaparecía. Como si quisiera torturarlo intencionalmente hasta que finalmente perdiera su mente. Era eso o matar a Clownek. Y ya sabía que esta última opción ni siquiera podía plantearse. Y más teniendo en cuenta que lo había intentado. Maldita sea. Realmente lo había intentado. Todas las noches. Antes de irse a dormir. Había intentado acabar con su vida de forma limpia. Una en la que el bebé no sintiera dolor debido a la velocidad del acto en sí. Pero no pudo hacerlo. Alastor simplemente no pudo hacerlo. Sus garras siempre flaqueaban. Al igual que todo su ser. Y eso lo hizo sentir peor. Le hizo sentir que su capacidad para deshacerse de todo lo que consideraba un obstáculo se había vuelto inútil. Dejando solo un recuerdo de lo que una vez fue parte de él. Y, sin embargo, no culpó a Clownek, pero algo dentro de él no aceptaba su existencia. Sabía que el problema era suyo. Sabía que debería haber investigado lo que le estaba pasando. Sabía que esto era demasiado extraño para interpretarlo como un simple rechazo. Y también sabía que nunca habría podido resolverlo por sí solo porque su cabeza no quería cooperar. Estaba harto. Necesitaba una solución ahora. O seguramente terminaría aislándose. Que era el sentimiento repentino que lo había inundado estos días. Por eso había llamado a Carmilla. Y también porque ahora Sestial y Rosy los acompañaban. Clownek está cerca de cumplir un mes. Mencionó con su tono habitual. Mirando al niño que seguía acurrucado en los brazos de Carmilla. Y eso hace que sea necesario hacer un trato entre ustedes mismos. Todos cambiaron sus expresiones por otras más serias. Nadie esperaba eso. Ni siquiera el propio Lucifer que seguía escondido en uno de los rincones. Sabes que no es necesario hacer un trato para guardar silencio. Alastor. Habló la mujer de cabello plateado y ojos rojos. Te lo había prometido cuando me enteré. El nombrado agitó una de sus manos a modo de desacuerdo. Lo sé, querida. No es de eso de lo que estoy hablando. En realidad, mis motivos son bastante diferentes. Enderezó la espalda. No quiero un trato que involucre sus almas. Creo que eso ya lo sabes. Los tres hicieron una mueca de complicidad. Por supuesto que lo sabían. Tantos años de conocerse habían dejado muchas cosas claras. Además, yo tampoco puedo entregar mi alma porque lamentablemente no me pertenece. Se rompió otro silencio. Uno mucho más largo que el anterior. Los rostros de los señores supremos solo evidenciaban puro y genuino desconcierto y sorpresa. Y eso era gracias a todos ellos. Alastor era el que tenía menos probabilidades de perder su alma en un trato que él mismo había impuesto. Pero parecía que la sorpresa que rodeaba la existencia del bebé no era la única que escondía el demonio. Incluso Sestial recordó los rumores de que su colega estaba involucrado en un problema que involucraba a la realeza. De ahí el motivo de su desaparición durante 7 años. Sin embargo, luego de la conversación que ambos tuvieron ese día que se encontraron en las calles, creyó que todo estaba más que aclarado para él. Aunque ahora entendía muchas cosas. Pero no estaba preparado para hacer preguntas. Lo mismo ocurría en la mente de las mujeres. Anhelaban preguntar, incluso exigir, el contexto de la situación. Pero no creían que fuera apropiado hacerlo.
Menos cuando el propio Alastor era quien los había convocado y ahora poco a poco se estaba abriendo a una realidad que nadie había vislumbrado. Pero Rosie fue la única que se atrevió a hacer una pregunta. No por curiosidad. Más por ese sentimiento de preocupación que regresaba a su organismo con la misma intensidad que aquel día cuando Alastor tenía a Clowneck solo en el baño de su casa. ¿Tiene que ver con el padre? El ruido estático no se hizo esperar. Pero así como comenzó, también terminó. En verdad, Radio Daemon estaba haciendo todo lo posible por mantenerse reservado y no dejar salir sus incomprensibles emociones. Se podría decir que sí. Es alguien que ocupa un lugar alto en la escala alimentaria. Los ojos de Lucifer se abrieron enormemente. Quizás incluso habría dejado escapar una exclamación si estuviera en su forma normal. Alastor. Carmilla pronunció su nombre con un tono entre preocupación y asombro. Pero también con matices firmes y autoritarios. Si era lo que ella estaba imaginando. Entonces, sin previo aviso, el pelirrojo comenzó a quitarse la pajarita de su traje. Seguido de algunos botones y así sucesivamente. Lo suficiente para bajar un poco su camisa y exponer una parte de la enorme, horrible y sangrante cicatriz ubicada en su pecho. Que tenía nuevos puntos. Eso tampoco había ayudado. Y seguramente, en cualquier momento, cedería como los anteriores, dejando escapar la sangre hasta sentirse desmayado. Si con la anterior se habían asombrado, con esta se habían quedado completamente desconcertados, estupefactos y consternados. Por parte del rey del infierno. El shock le tensaba la cabeza. Pero también había otras cosas más sensibles. No solo podía ver la herida en carne viva. Podía percibir los órganos luchando por seguir funcionando. Las células débiles tratando de cerrar el tejido sin éxito. La sangre drenando con cada una de las contracciones musculares y, sobre todo, la poderosa energía angelical que emanaba de tal corte profundo. Antes de que preguntes. Sí. Esta fue la herida que me gané por defender el hotel. Cerró los ojos por unos segundos. La perra de Adán se encargó de dejarme su huella personal antes de morir. Y la verdad es que yo no me hubiera importado si no fuera porque lleva casi 11 meses en el mismo estado y los pronósticos indican que es muy probable que empeore. Volvió a levantarse la camisa. Como puedes ver, es una herida casi mortal. Y la tuve al dar a luz a Clowneck. Así que os podéis imaginar lo que percibí en ese momento. Todos hicieron una mueca de dolor. Incluyendo a Lucifer, quien se sintió peor al imaginar al demonio en esa situación que podría haberlo llevado a la mismísima muerte. Y pensar que todavía estaba dispuesto a dar a luz. Al parecer lo había juzgado demasiado. O eso pensó hasta que escuchó lo siguiente. Por eso querías hacerlo solo. Susurró Rosie. Recordando la situación. En realidad, miró al niño. En esos momentos quería estar solo para poder terminar de una vez con el inoportuno accidente. Sabían lo que quería decir. Lo sabían muy bien. Pero no sabían cómo reaccionar ante ellos. El infierno les había hecho cambiar las perspectivas y acciones que tendría la gente normal. Sin embargo, la situación, el poco contexto brindado y la existencia del bebé les hicieron pensar en cosas que meses atrás no habrían considerado. Por el contrario, Lucifer estaba furioso. Carmilla dudó por unos segundos. Pero aún así levantó la vista para expresar esa pregunta cuya respuesta seguramente todos los presentes conocían. ¿Y por qué no lo hiciste? De nuevo se escuchó el sonido de estática. Seguido por Alastor sacudiendo la cabeza como si quisiera sacudirse algo. Es que, no puedo. Respondió al fin con una sonrisa que denotaba rendición. La mujer sonrió. Incluso Sestial entendió el trasfondo no verbal expresado y lo difícil que debe haber sido para su colega admitirlo. Pero yo tampoco puedo aceptarlo del todo. Y creo que tú sabes de esas cosas más que yo. Carmilla asintió plácidamente. Volviendo al tema principal. He estado pensando que tal vez no pueda hacer mucho con esta herida. Y ni se me ocurra pasar por otro exorcismo teniendo que estar al frente como parte activa. Sería un suicidio proclamado del que no deseo ser parte. Una risa irónica brotó de sus labios. La cosa es, estoy limitado. Y hasta que encuentres una manera de regresar a mi estado anterior. No podré hacer mucho si algo sucede de repente. Para Lucifer era inevitable no volver a hacer una mueca. El demonio no solo estaba dando a conocer su estado actual de una manera tan tranquila, sino que también estaba insinuando, a su manera, que no podía encargarse de todo. Eso significaba que él, la mano de Alastor estaba extendida sobre la mesa, mostrando un gesto más significativo. Mi trato es, haré todo lo que me pidas a cambio de
Le dio otra mirada al infante, quien le mostró esa sonrisa desdentada pero feliz de saber que le estaba prestando atención. Que me asegures que le brindarás protección a Claunek. Cueste lo que cueste. El rey del infierno quedó estupefacto. Y más cuando la primera en estrechar la mano del demonio fue la mujer perteneciente al distrito caníbal, emitiendo una fuerte luz entre ambos en señal de que el trato se había llevado a cabo correctamente. El mismo procedimiento que se vislumbró con Sestial, quien incluso había apretado fuertemente la mano de Alastor mientras mostraba una firme convicción en su mirada. Y por último, Carmilla, no solo te prometo brindarle protección a Claunek. Comillas, comenzó con una sonrisa de reojo en su rostro, tomando la mano de Alastor entre las suyas. Te lo prometo y también ayudarte con tu problema. Alastor pareció sorprendido por un momento, pero luego cerró los ojos mientras asentía levemente y esbozaba una sonrisa de complicidad. Trato. Terminó el último apretón de manos, el cual emitió un fuerte estallido de energía. Supongo que no necesito amenazarlos para que no digan nada de esto, ¿verdad? Los demás emitieron algunas risas mientras regresaban a su tarea de beber té. Mientras tanto, Claunek los observaba desde el regazo de Carmilla, sonriendo nuevamente mientras Sestial le acariciaba la mejilla. ¿Podrías decir que ahora somos sus tíos?, preguntó simplemente, a lo que Alastor solo asintió burlonamente, ya que todos habían notado la forma en que el Señor Supremo se comportaba con el niño. Como si esa emoción que no había sentido en años regresara a su cuerpo al ver esos ojos brillantes de la criatura. Desde el principio lo fuimos, bromeó Rosy, tomando un sorbo de su taza de té. Ahora, querido Alastor, ¿vas a aceptar todos los regalos que te hice? ¿Todos aquellos?, señaló la enorme montaña de cajas decoradas con lazos lúgubres en las esquinas. Lucifer frunció el ceño al verlo. También había planeado darle muchos regalos al pequeño, pero no lo hizo porque sintió que eso sería hacerle saber al demonio de la radio que Claunek se había convertido en su punto débil y su nueva hiperfijación. Aunque, dados los acontecimientos, tal vez él podría hacerlo de todos modos. Pero sería una montaña aún más grande de eso. Y esos de mi parte, gritó Carmilla emocionada, señalando otra montaña de regalos ubicada cerca de Rosy. Y al lado había una tercera montaña de paquetes verdes y negros, dando a entender que eran los regalos de Sestial. Aunque el Señor Supremo estaba más concentrado en darle a Claunek una probada de la crema para muffins que en dejar saber que solo había sido un poco emocionado al saber de la existencia del niño que tuvo su más querido colega. Lucifer hizo una mueca. Bien. Su montaña de regalos tenía que ser más grande que esas tres. Y no lo creía por el simple hecho de competir. Por supuesto que no. Él simplemente quería ser más significativo para el pequeño Claunek. Así es. Y con ese pensamiento en mente, decidió que era mejor darles privacidad. Después de todo, ya estaba seguro de que no le harían daño al niño. Y Alastor tampoco. Corchete que abre punto. 2 semanas después. Feliz primer mes. Claunek. Todos en el hotel gritaron al unísono, seguido por el sonido de algunos silbatos de acordeón y el lanzamiento de serpentinas de colores. El lugar había sido meticulosamente decorado con globos de diferentes figuras, principalmente estrellas, arco iris y lunas, y carteles de «Feliz cumpleaños», que tenían la palabra «cumpleaños» tachada con bolígrafo negro para escribir «primer mes». La mesa también había sido decorada y llena de deliciosa comida de muchos colores y formas divertidas, esto a pedido de Charlie, quien aseguró que todo tenía que ser interactivo. Y, por supuesto, el pastel improvisado con dibujos mal hechos que Ángel dejó frente a él. No podía faltar Claunek, que en ese momento estaba siendo llevado por Lucifer. Este le sonrió, chasqueando los dedos para que las velas se encendieran con hermosas llamas verdes que hacían al pequeño balbucear de felicidad mientras los demás aplaudían. Que siempre seas muy feliz, le susurró el rey del infierno con una gran sonrisa marcada en su voz. Seguido de esto, cada miembro del grupo Azbin se adelantó para darle sus buenos deseos, a pesar de que el infante ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Para terminar, todos apagaron las velas. Esto hizo que el propio Claunek soltara sonidos parecidos a una dulce risa mientras agitaba ansiosamente sus manos. Después de eso, todos se sentaron a la mesa para charlar y comer con buen humor. Excepto, Lucifer miró hacia arriba. Alastor estaba apoyado contra el marco de la puerta de la cocina con su expresión habitual.
aunque esa sonrisa exagerada se había transformado en una curva que ni siquiera dejaba al descubierto sus dientes. Aún llevaba su delantal blanco, ya que él se había encargado de la comida e incluso del pastel en sí. Aunque este último terminó siendo decorado por los demás en un intento de poner más empeño de su parte en esa pequeña e innecesaria fiesta que celebraron. Quería llevar a cabo a cualquier precio. Lo vio suspirar con los brazos cruzados mientras todos empezaban a tomar fotografías de todo con sus respectivos celulares. Y eso fue suficiente para que girara sobre sus talones y regresara a la cocina, desapareciendo de su vista como si fuera alguien ajeno a la situación. Por supuesto, Lucifer pensaba lo contrario, aunque prefirió no decir nada al respecto y más teniendo en cuenta que desde temprano su hija le había hecho saber que el demonio de la radio estaría muy ocupado ese día con algunos asuntos pendientes, por lo que solo estaría con ellos unos minutos. Y eso estuvo bien. Pero en realidad había algo que no se sentía bien. Sabía que Alastor estaba siendo ayudado a escondidas. Así como sabía que en unas horas Rosie lo recogería para el mismo banquete en la fortaleza de Carmilla. Y no era que lo hubiera escuchado intencionalmente mientras pasaba cerca de su habitación. Era solo que el demonio estaba hablando lo suficientemente alto como para que cualquiera lo hubiera escuchado en su situación. Sí, es cierto. Incluso debería estar agradecido de que fue él quien lo escuchó y no otra persona. Pero aún, se levantó de la mesa, entregándole al pequeño pelirrojo a su hija, quien pareció más que feliz de abrazarlo mientras él se disculpaba diciendo que iría a buscar más refrigerios a la cocina. Obviamente, eso fue una mentira descarada. Como de costumbre, la espalda del demonio fue lo primero que vislumbró cuando lo encontró en el mismo lugar. Parecía estar lavando algunas tazas en el fregadero mientras esas dulces y melodiosas canciones francesas se transmitían a través del altavoz de la radio, lo que hacía que tarareara junto con ellas. ¿Necesita algo, Alteza?, preguntó simplemente, sin siquiera molestarse en mirarlo. Últimamente, Lucifer había notado que Alastor no hacía contacto visual con nadie a menos que fuera estrictamente necesario. Y por necesario se refería a amenazar o destrozar a la gente, como había hecho unos días atrás cuando unos demonios querían atacar nuevamente el hotel. La situación había significado un poco de histeria y persecución por parte del equipo. Pero para el demonio de la radio, que estaba más que enojado ese día, había significado una hora de siesta interrumpida para Clownek, quien lloraba sin cesar en los brazos del rey del infierno, mientras su madre reducía a picadillo y cenizas a todos aquellos que alguna vez se etiquetaron como equipo antirredención. Y supongo que no hace falta decir que, después de eso, el bebé durmió plácidamente. Lucifer hizo una mueca al recordar eso. Sin duda, el pequeño podría convertirse en una copia exacta de Alastor en el futuro. Y más porque también recordaba aquel día en el que los gritos de las nuevas víctimas del Señor Supremo se escucharon por la radio y Clownek no había sido molestado en absoluto. Por el contrario, incluso había soltado algunas risas. No necesito nada, dijo en el mismo tono. Si quería hablar de buena manera con Alastor, tendría que cambiar un poco. Pero estaba pensando que tal vez a Clownek le gustaría que estuvieras con él. El demonio se quedó quieto. Sin embargo, los sonidos de estática insinuaban que algo andaba mal y, por supuesto, no se lo diría por nada del mundo. Lucifer dejó escapar un largo suspiro. Ahora estaba más que seguro de que no podría seguir adelante con su plan de acercarse un poco más a este, tal como su hija quería. Y, ¿por qué mentir? Él también lo quería. Quizás fue el profundo amor que generó hacia Clownek y su necesidad de cuidarlo a toda costa. También estaba el factor de que no pudo evitar pensar en lo que había escuchado en la fortaleza de Carmilla. La herida mortal, los pensamientos contradictorios, y esa genuina necesidad de admitir, aunque hubiera sido entre líneas, que quería verla por el bienestar de su hijo si algo le ocurría. La estática cesó. No creo que se dé cuenta si estoy con él o no. Otra vez ese tono cantarín y esa sonrisa de dientes afilados. Además, parece estar divirtiéndose mucho. ¿No crees? El rubio asintió levemente, notando que Alastor lo había estado observando por el rabillo del ojo y luego giró en su dirección, quitándose los guantes de látex y el delantal de cocina para asumir su postura erguida, con los brazos sujetos detrás de la espalda. Noto que estás algo intranquilo, comentó el demonio. ¿Hay algo que le preocupa? ¿Majestad? Sí, me preocupa no poder acercarme a ti.
Los ojos de Lucifer se abrieron exponencialmente al darse cuenta de que estaba expresando sus pensamientos verbalmente. Miró a su compañero, quien también pareció sorprendido por esto. Pero luego adoptó una expresión que parecía tranquila, pero sin quitar esas notas entre molestia y desconfianza. ¿Y puedo preguntar por qué eso debería ser motivo de preocupación para usted? Por supuesto. Lucifer tuvo que equivocarse de alguna manera. Solo que ahora estaba más que seguro de haber cometido un gran error. Corchete que abre ... Corchete que cierra.